Hola amigos, soy Pedro Guevara y esto es El Perú que soñamos. Hoy día tenemos un invitado de lujo, Óscar Becerra, físico, psicoterapeuta, educador de amplia experiencia. Te damos la bienvenida, Óscar, por estar en este programa. Gracias, Pedro. Y qué título más sugerente, ¿no? El Perú que soñamos, que no es la pesadilla en la que vivimos. Es autoflagelación. Y hoy día vamos a hablar de un tema acerca de los desafíos y retos de la educación peruana y especialmente de la educación superior. Mira, estábamos conversando, revisando cifras, estaba viendo el presupuesto público para el 2022 que asciende a 6.500 millones de dólares y aproximadamente el 29, y de esa cifra la comparé por curiosidad con el presupuesto de la Universidad de Harvard y prácticamente son iguales. O sea, el presupuesto de una universidad americana es superior incluso al presupuesto del sector público a toda la educación peruana. Bueno, pretender compararnos con el mundo desarrollado no... Pero podemos hacerlo por ley, ¿no? Tenemos una ley universitaria que apunta a convertir a todas las universidades peruanas en Research Universities. O sea, hemos dado una ley que va a convertir a todas las universidades peruanas en Harvard. Como si por ley nosotros pudiéramos cambiar el mundo. Esto me recuerda a los chistes que hacían sobre el general Artola, ¿no? Que decían, la ley de gravedad me la derogan y a Newton lo deportan, ¿no? ¿Verdad? Esos chistes buenísimos. Bueno, esto es nuestra catarsis, el humor. Sí, pues. Bueno, los retos de la educación peruana son tremendos. De alguna manera hemos avanzado en términos de cobertura, pero no en términos de la calidad. Oye, esa cifra es interesante, ese ratio que mencionas, porque tú sabes que nuestra cobertura de educación secundaria era, hace unos años, mayor que la de Finlandia. ¡Wow! Que en ese entonces era la mejor educación del mundo. Así es. Pero obviamente la calidad no tenía nada que ver, ¿no? Sí. Estoy revisándolas y efectivamente son 6.521 millones lo que el sector público asigna a la educación y el presupuesto de Harvard anual también es de 5.900 millones. O sea, la diferencia es mínima. Sí, no, es Bueno, en términos de calidad efectivamente tenemos un reto interesante, importante. Pero lo que comentábamos es que, como tú muy bien has dicho, no todas pueden ser Harvard y más bien el mercado de la educación superior debería adecuarse justamente a la posibilidad de realización de cada ser humano. Claro, es decir, la oferta y la demanda. Mira, lo que hace falta en psicoterapia, hay una expresión muy interesante. Dice que las madres tienen que ser suficientemente buenas, ni más ni menos, para que una persona crezca bien, el aparato psíquico. Eso es lo que necesitamos, universidades suficientemente buenas. O sea, tú no llegas a Harvard por decreto, o sea, no te vuelves Harvard por decreto, que es lo que pretende nuestra ley. Tienes que ir avanzando, tienes que generar un cambio cultural, tienes que ir avanzando. Tenemos universidades que son ejemplares en investigación a pesar de nuestro reducido tamaño y presupuesto. Cayetano Heredia y La Molina. Para no mencionar a otras y además para que no parezca que estoy haciendo propaganda al sitio de donde vengo, pero nadie discute los méritos de esas dos universidades, que son en su ámbito líderes en el mundo a pesar del pequeño desprestigio que sufrió por culpa de Vizcarra a raíz del tema de las vacunas, en el caso de Cayetano. Pero bueno, van avanzando de a pocos. Ya tenemos en la grilla el Centro Mundial de la Papa. Y del maíz. Y del maíz. ¿No? Mientras tanto, ¿qué puedes hacer a raíz de que ahora es obligatorio investigar y publicar? Aparecieron, muy latino esto, en toda América Latina agencias que te venden publicaciones. O sea, tú pagas $5.000, por decir una cifra, y entonces apareces en revistas que están en Scopus o en Cielo, citado además por investigadores. Estas agencias tienen en sus planillas a los que elaboran los rankings, son juez y a parte. Los que escriben las... Entonces, ¿tienes plata? Paga. Y entonces vas a tener cientos de artículos.
merecedores probablemente de este premio sarcástico que se llama el Ig Nobel, ¿no? Pero no tiene sentido. Tú necesitas, por ejemplo, 350,000 maestros buenos en los colegios. ¿Necesitas que todos hayan publicado artículos en revistas internacionales? No, necesitas que conozcan su tema y que sean capaces de enseñar. Y ahí tenemos una gran falencia. Porque incluso al maestro que es muy bueno lo sacan para administrar colegio, pero una cosa es administrar y no ser un docente donde es que realmente se claro, juega y el destino del alumno. Al inútil, por ley lo metes por la puerta falsa o lo haces presidente del Perú. Entonces, ¿a dónde vamos ahí? Y en las universidades, es cierto que hay una gran preocupación a nivel nacional por la calidad de la educación superior. Y es cierto también que hemos abusado muchísimo, como solemos hacer los peruanos con las leyes. Quien hizo la ley hizo la trampa y todo el mundo se aprovecha. Y lo que sucedió tristemente con la ley universitaria, que apuntaba a mejorar la calidad, es cierto, fue que finalmente quien tenía que hacer realidad eso era SUNEDU. Y SUNEDU se robó funciones que ni siquiera la ley le daba y estableció la ley de siempre. Para mis enemigos la ley, para mis amigos todo. Y entonces, contrariamente a lo que sus propios comités técnicos le recomendaban, otorgaba o negaba licencias en función de si eras o no eras amigo de los miembros del comité directivo. ¿En qué terminó? Como suele pasar con el péndulo, se fue para el otro lado y el Congreso aprobó una ley para restablecer un poco el equilibrio. No se ha restablecido aún, el consejo directivo está medio en el limbo, pero se ha establecido. Y ya están chancándole, ya están diciendo la contrarreforma, los enemigos, etcétera, etcétera. Todavía no han hecho nada en términos prácticos, pero ya los están acusando de querer volver a licenciar a las universidades a las que se le negó la licencia, cosa que sería impensable si el anterior SUNEDU hubiera hecho bien su trabajo. Lamentablemente, si tú ves que le dan licencia a alguien que no la merece y a ti te la niegan, tampoco mereciéndola, tienes derecho a reclamar, pues trátenme como al otro. Lo que se debiera hacer, pero no va a suceder, es que le quiten la licencia al que se la dieron mal, pero no va a pasar. Entonces, estamos en esa típicamente peruana actitud de pelear por trivialidades. Yo creo que hay que preocuparse por la educación, pero por una educación, como se dice, suficientemente buena. Necesitamos muchísimos maestros, muchísimos médicos, muchísimos abogados, muchísimos ingenieros, diseñadores, etcétera, etcétera, suficientemente buenos para hacer bien el trabajo que el mercado laboral espera de ellos. Porque si no, como lo anunció ya Clayton Christensen, que en paz descanse, profesor del Harvard Business School. Exactamente, de la innovación disruptiva. Lo que va a pasar es que eventualmente los dueños de la industria van a terminar devorados por los que hacen lo que el mercado necesita a un nivel razonablemente bueno. Hoy día ya es un hecho que tú puedes aprender casi cualquier cosa por tu cuenta. Exacto. Y aprender a aprender, porque el reto de las transformaciones tan aceleradas hace que estemos constantemente, no solo con la carrera que estudiamos en la universidad, sino constantemente aprendiendo por nuestra propia cuenta. Exactamente. ¿Y para qué necesitas la credencial? Todavía la necesitas, pero cada vez menos. Y además, para obtener la aprobación de un programa de estudios demora 1, 2, 3 años, cuando ese programa, ese sílabo ya está completamente obsoleto. ¿Y qué sucede? Hay ridiculeces tan extraordinarias como la exigencia que tenía el anterior SUNEDU, de que si tú tenías un curso que se dictaba en 2 modalidades, necesitabas un plan de estudios independiente para cada una de las modalidades. Lo cual significa que si tú tenías 60 cursos, o sea, la fórmula estadística de análisis combinatorio da millones de planes de estudio. Y si no, no podías ofrecer a un alumno con una regla tan sencilla como que más del 50% tiene que ser presencial y tú escoges
Y a la hora que te quieres graduar, si no tienes más del 50% del currículo en presencial, no te puedes graduar y tendrás que llevar más cursos. No podía ser tan sencillo, con un único plan de estudios y diferentes modalidades. No, tenías que hacer millones de planes de estudio. Una universidad en el Perú tuvo un ejército de no sé cuántas decenas de personas trabajando 1 año y medio para preparar todas esas combinaciones de millones de planes de estudio y luego las remitió a SUNEDU. Cuando vieron lo que exigían, ¿no? Estos señores teóricos se dieron cuenta de que era imposible exigir eso y dejaron de exigirlo, pero ya habían perjudicado a millones de personas y a cientos de miles y habían obligado a las universidades a gastar. Entonces, el otro día he leído que Indecopi ha sancionado a una universidad, no sé de dónde, es intrascendente a quién, pero la otra por poner barreras de acceso al mercado, X razones. Ese es el trabajo de Indecopi. ¿Por qué tiene que hacerlo SUNEDU también? Claro. ¿Para qué tenemos entidades que se ocupan de ciertas cosas si vamos a crear otras? Seguramente para dar de comer a las ONGs consultoras, a los parientes de los exministros, ¿no? O a los mismos exministros que viven del Estado, esa famosa puerta giratoria, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo aprendemos en pellejo ajeno. Y una de las cosas que yo he visto examinando los diversos modelos educativos, tanto americanos, asiáticos, europeos, es que en muchos países existe un trabajo conjunto entre la entidad privada y la universidad. Es decir, los profesionales que se van formando están de acuerdo a lo que el mercado laboral exige. Y hoy en día, en muchísimas empresas, es muy difícil encontrar el tipo de profesionales que el mercado laboral exige. Por ejemplo, por citar en la educación superior el aspecto de técnicos, anualmente existe un déficit de 300.000 técnicos que no se encuentran justamente porque hay un divorcio entre los institutos y universidades y ese mercado laboral. Mira, el otro día mi hijo, que es profesor en un par de universidades, me comentaba que a sus alumnos de la Facultad de Administración les había mencionado, esto lo deben haber tratado en el curso de negociación que han llevado. No, profesor, no hemos llevado curso de negociación. ¿Cómo? Revisa la estructura curricular. Administradores no tienen un curso de negociación, excepto los que estudian la parte de recursos humanos como negociación laboral con sindicatos. Y todo el día uno tiene que negociar. Si hay una habilidad que cualquier profesional, no importa lo que seas, puede ser médico, puede ser enfermera, puede ser abogado, puede ser dentista, lo que sea, necesitas aprender a negociar, porque en la negociación se encuentran soluciones creativas a problemas y se evitan conflictos. ¿Por qué no hay un curso de negociación? En todas las especialidades, pero en administración definitivamente. Claro. Los autores de Getting to Yes, del programa de negociación de Harvard, decía, uno de ellos me decía en un curso, todos los años hay trillones de dólares, o sea, millones de millones para los americanos, que se quedan en la mesa por falta de capacidad negociadora. Yo estoy seguro que muchos de los problemas que tenemos en el Perú de hace poco se habrían resuelto si hubiera capacidad negociadora. Y es una habilidad que la necesitas con y sin inteligencia artificial. Totalmente aprendible, además. Exacto. Por ejemplo, eso es lo que yo encontré en nuestra querida Universidad Nacional de Ingeniería. Son muy buenos en los cursos de habilidades duras, física, química, análisis matemático 1, 2, 3, 4, análisis vectorial, pero mi alma mater. No han llevado un curso básico de negociación. Espero que cambie. Mira, y otra cosa, la posibilidad de ser tu autogenerador de empleo, ¿no? Exactamente. Mira, yo tuve el privilegio realmente de traducir, o sea, me encontré en un curso de enseñanza de negociación en la Escuela de Leyes de Harvard, que tenían un que currículo. En paz descanse, profesor. Sí, había un currículo de negociación y solución de conflictos para adolescentes, dirigido a chicos de secundaria en Estados Unidos.
excelente, o sea, Harvard, pues, ¿no? Entonces, decía, no se podía usar ni traducir sin autorización de Harvard, entonces les escribí y dije, me gustaría traducirlo. Para hacer la historia corta, suscribí un acuerdo con ellos e hice la versión en español adaptada, no solamente traducida, para poder ofrecerla a chicos de colegio en el Perú. Yo creo que mi mayor orgullo es que mi nombre figura al pie del currículum como dueño en parte de los derechos de la versión en español, junto con la Universidad de San Martín de Porres, que ofrecemos esto a los colegios y en general lo incluimos en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Porque es tan sencillo usando el método. Pero es tan potente. Claro. Bueno, me has hecho acordar, nuestro querido profesor de la Escuela de Leyes, autor del libro Getting to Yes, fue uno de los artífices del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú. Claro, claro que sí. Porque el David Rockefeller Center for Latin American Studies reunió tanto a las autoridades diplomáticas, militares, políticas, un año y medio antes de la celebración de los tratados. Los llevaron a Boston y cuando se iniciaron las negociaciones ya eran amigos, o sea, ambos países se habían reunido en Cambridge, en Massachusetts, acá en Perú. Hola hermano, ¿qué tal? Y fue muchísimo más fácil arribar a ese acuerdo que terminó pues el conflicto entre Perú y Ecuador, entre Jamil Mahuad y el presidente Fujimori. Otro privilegio que he tenido ha sido traducir las memorias de Luigi Einaudi, que todavía están pendientes de publicar en español, estamos esperando que pueda venir, pero es increíble, pues él fue uno de los artífices del acuerdo, a raíz de esas conversaciones, el final de la última guerra convencional de la historia. Exacto. ¿No? Que fue la guerra entre Perú y Ecuador, que terminó con el acuerdo de paz. Pero volviendo al tema de la educación superior, entonces vemos que existen posibilidades interesantes de lo que se ha hecho en otros países. Por ejemplo, el caso de los tigres asiáticos es muy interesante. Yo siempre abogo porque eso nos debe dar una ruta de cómo estos países, que eran países pobrísimos, llegaron a convertirse en países desarrollados. Y en el campo de la educación, tanto Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, emprendieron reformas en las que, por ejemplo, la educación superior estuvo muy vinculada al sector laboral y sobre todo a la empresa privada. En estos países, por ejemplo, ellos han podido, de alguna manera, ponerse al día al compás de los adelantos de la ciencia y tecnología sin necesidad de haber sido los creadores de esos inventos. Es decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de la industria automotriz japonesa o coreana, ellos empezaron copiando. Inclusive copiando mal. Exacto, porque la Toyota tenía en los 1930 componentes de la Chevrolet, o sea, ellos utilizaban componentes de la Chevrolet para fabricar sus autos. Y bueno, después incluso superaron a los americanos con sus cadenas de distribución, etc. Pero lo que es interesante es que ellos aprendieron de quienes sabían cómo se hacía. Exacto, y mira, no tuvieron la tragedia que nosotros creíamos que era suerte, de tener lo que se llamó la CEPAL, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. CEPAL recomendó a mediados del siglo pasado cerrar la frontera, ¿no es cierto? Claro. Los pobres chinos, y toda su... los pobres chinos de Taiwán no tenían estos genios, ¿no? Sí. ¿Qué cosas hacían? Yo no sé si te acuerdas cuando eras chico, yo me acuerdo en la bodega cuando eras chico, las escobas tenían su papelito pegado con letras en chino. Las hacían en Taiwán. Lo único que hacían en Taiwán era armar las escobas y venderlas a todo el mundo. Y más barato que todos. Los peruanos comprábamos escobas hechas en Taiwán, ¿no? ¿Y ahora qué es Taiwán? Pero ¿qué pasó? Empezaron a hacer palos de escoba, ¿no? Luego los alambres, luego las escobas. Eventualmente, mira lo que es hoy día, ¿no? Hoy en día... América Latina cerró sus fronteras. Y mira, Brasil, con lo grande que es, no podía usar una pantalla plana de computadoras porque solo se podían vender
componentes de computadoras fabricados en Brasil. Claro, eso de todo cerrar, el mundo tenía... supuestamente para proteger a la industria nacional, es una calamidad. Acuérdate solo de la época de Alan 1, donde teníamos que importar televisores, armarlos y volverlos a armar. O los autos. En la época de los militares, por favor, Exacto. comprabas un Volkswagen que no tenía tapiz en el techo. Sí. ¿Por qué? Porque no había capacidad para hacer los tapices en la cantidad que se necesitaban autos. Y habían 3 modelos de autos, ¿no? Si eras y podías común conseguir de los un auto peruanos, era un mucho más Volkswagen. barato Definitivamente. traído completo. Yo recuerdo trabajar en ese entonces en IBM y a los gerentes les daban auto. Y resultó que a un gerente de un nivel muy alto tuvieron que pedir una excepción para aumentar el precio que se podía pagar por el auto porque no alcanzaba para comprarle un Toyota. ¿No? Porque así era. O sea, las políticas económicas de supuestamente proteger a la industria nacional es mentira. Al contrario, le hacen muchísimo daño. Y estos países iniciaron esa apertura económica justamente para volverse progresivamente más competitivos. ¿Y qué es Taiwán? De fabricante de escobas, hoy es el principal líder del mundo en la industria de los chips, computadoras, laptops. Y están una década más adelantados. Incluso eso les da el poderío económico y político para impedir que China los invada. Exactamente. Tienen sus fábricas en China continental. Exacto. Y los chinos de China comunista y si China invadiera Taiwán, el primer afectado sería China y todo el mundo, porque los chips taiwaneses están en absolutamente todos los aparatos. Desde mira un auto el daño que puede hacer teléfono una celular. Ideología que pretende cambiar la realidad por decreto. Y seguimos insistiendo. ¿Por qué? Por corrupción. Simplemente por falta de integridad. ¿A quién benefician estas medidas populistas? Mira Venezuela, mira Nicaragua. O sea, muéstrame un modelo donde funcione. No existe. Uno. Y al contrario, los países escandinavos son más muy capitalistas ricos, que pero cualquiera. son muy ricos. Claro. Y entonces tú puedes distribuir. Cuando hay demasiado para todos, puedes distribuir, pues, ¿no? Yo tengo un amigo, un par de amigos. Uno de ellos es profesor de primaria y el otro es vicepresidente o era vicepresidente de una de las más grandes compañías de seguros del norte de Europa. Sus casas, muy parecidas. Uno tenía un BMW, el otro tenía un Passat, pero el que tenía Passat tenía lancha y tenía una cabaña en las montañas para irse a cazar. Claro, los estándares de vida pues, son incomparables. Y la supuesta desigualdad no existe. Casi no existe. Hay diferencias, claro, pero no son muchas. Pero hay mucho dinero. Pero han sabido, con un criterio estratégico, utilizar esos recursos. El caso de Noruega, por ejemplo, tienen un fondo soberano de inversión, el más grande del mundo, y tengo entendido que anualmente, hoy en día, cualquier nuevo noruego nace con pan bajo el brazo, sí, pues, con 248.000 euros en el bolsillo. Y eso ha sido resultado de ese fondo soberano de inversión. ¿Que han construido en cuánto tiempo? Que han construido 50 en 2 años, probablemente. Exacto, ¿no? O sea, desde que descubrieron el petróleo. O sea, han empezado a trabajar para ser un mejor país desde el final de la guerra. Y lo han invertido en Google, en Apple, Nvidia, en todos los mercados capitalistas para generarle ese rendimiento. Y nosotros hemos seguido invirtiendo en una refinería de Talara. Ni eso. Hemos invertido en las cuentas de los corruptos. Hemos invertido 10 millones de dólares en la cuenta de Susana Villarán para que el peaje nos cueste 2.800 millones de dólares más. Esos 2.800 millones de dólares podrían estar en esos fondos. Claro. Y todavía seguimos perdiendo con la refinería de Talara. O sea, Petropeor, porque no se le puede llamar Petroperú, es una desgracia y seguimos tirando el dinero. Pero hay que tener el coraje de decir, ¿sabes qué? Suficiente. Exactamente. Esto se acabó. Y si nosotros optamos por ese camino, yo creo que el Perú tiene ingentes recursos y posibilidades de salir del subdesarrollo. Independientemente de lo que hizo mal al final Fujimori, a él le debemos tener, ¿no?, eso que ponen las gallinas para decir, como dijo Hurtado Miller, que Dios nos ayude y hacer lo llamado Fujishock,
que sinceró la economía. Bueno, nosotros felizmente estábamos peor que Argentina. Vino un Boloña que lo hizo mucho mejor incluso que Hurtado Miller. Sí, Pero claro. en el terreno de la practicidad, esas son las ideas que funcionan. Sí, pues, o sea, si uno deja de lado la ideología, yo soy práctico. Pues si eres práctico, mira lo que se ha hecho alrededor del mundo y mira qué Copia funciona. lo que funciona, Exacto. exactamente. Mira, el caso, por ejemplo, de Taiwán. Yo recuerdo una entrevista en CNN con Fareed Zakaria y le preguntaban al ministro de Salud, oiga, usted tiene unos casos extraordinarios, mientras en el Perú, por ejemplo, estábamos sobre los 200.000 muertos, por muchos meses en Taiwán estaban en 7. Y Taiwán era el país que tiene mayor cantidad de flujos aéreos con Wuhan, el foco del COVID. Claro. Acabaron en 17.000 pues, y nosotros en 200.000. Y le preguntaron al ministro de Educación, ¿y usted de salud, perdón? ¿Y usted dónde aprendió a implementar estas políticas? Bueno, yo me formé en una universidad americana, allá aprendí. ¿Cómo? ¿Y Estados Unidos? Bueno, y es problema de los americanos que no ponen en práctica lo que saben. Y ese ha sido un modelo interesante porque los chinos, los asiáticos en general, han aprendido en pellejo ajeno, repitiendo, copiando y optimizando, y son lo que son hoy en día. Y esa ruta podría emprenderse, yo creo, también en el Perú. Lo que pasa es que, ¿cómo hacemos nosotros la implementación de ese modelo? O sea, imagínate que tú eres un médico, ¿no?, de país como el Perú, y yo te digo, mire señor, acá tenemos este tratamiento A, que de cada 100 enfermos se mueren 8, ¿no? Los otros 92 se salvan, y esto cuesta 2 soles por enfermo, el tratamiento completo. Y acá tenemos este otro, en que de cada 100 se mueren 85. El tratamiento cuesta 25 soles, pero 20 son para usted. Entonces, ¿por cuál decides? ¿Por cuál decide el político como Vizcarra? El que le dé pues su coimisión. Exactamente. Perdón, discúlpame, pero vamos a parar esto, ¿no? Entonces, ¿por quién decide el político peruano? Ese fue el caso de las pruebas falsas. Exacto. Las pruebas falsas. ¿Qué pasa en Taiwán o en China? Lo matan directamente en Singapur, claro, ¿no? ¿Qué pasa acá? Lo hacen presidente. Es candidato, despotrica, asesina policías y luego predica, se presenta como salvador del país. ¿A dónde vamos a ir con eso? Eso es lo que tenemos que cambiar. Ese es el Perú que tenemos que soñar. Un Perú donde la gente piense y no se convierta en cómplice de estos delincuentes que ponemos al gobierno. ¿Y en qué se traduce en el ámbito ya de la educación superior? Mira, en primer lugar, yo creo que en aprender en pellejo ajeno, es decir, los cambios tecnológicos nos permiten ponernos al día sin necesidad de haber sido los inventores o descubridores. Pero incluso, mira, hay un cambio de forma que yo considero fundamental y puede ser chocante, pero deberíamos deshacernos de esa, disculpa la grosería, estupidez de los títulos a nombre de la nación. O sea, ¿quién es la nación para garantizar tu profesionalismo? Quien puede garantizar tu profesionalismo es quien te ha formado. Las universidades deberíamos salirnos de esa camisa de fuerza que es el título a nombre de la nación. El título es a nombre de la universidad que lo otorga. Y entonces tú vas a contratar al profesional de la Universidad Cayetano Heredia o vas a contratar al profesional de la universidad no sé cuantitos de la provincia de Jumbilla. Tú decides. Hoy día no. Hoy día los dos tienen el título a nombre de la nación y valen lo mismo ante la administración pública. Entonces, el día que tú decidas, y lo que hará el Estado es decir, acá está el ranking, que no lo hemos hecho nosotros, porque ya lo vimos en Pronavec, que armó un ranking especial para que su universidad amiga colocara la mayor cantidad de becarios en Pronavec. Lo encontré yo en el ministerio. Un ranking público. Y los que están por debajo de cierto lugar en el ranking pierden la licencia. Y queda, como en Estados Unidos hay universidades, por ejemplo, hay una universidad en Washington, D.C. que tiene facultad de leyes. Y sus abogados, graduados de ahí, no pueden ejercer en ninguna parte.
y sin embargo tiene miles de alumnos. ¿Quiénes son sus alumnos? Periodistas que quieren entender de derecho y no aspiran a ser abogados. Reciben una formación en leyes que no los califica para ejercer la profesión. Pero el mercado se adapta y ya sabes que si vas ahí no aspires a ejercer. Entonces, creo que tenemos que quitarnos esa máscara que nos hace creer que porque le pones una etiqueta a nombre de la nación, ese título va a valer algo. Porque o que cada las vez leyes más pueden reflejar la realidad. Es al revés. Claro. O sea, tú construyes a partir de la realidad y luego vas encontrando las normas que hacen que eso funcione, ¿no? Pero en una sociedad donde falta integridad como la nuestra, claro, y ahí vamos a que el problema grave de la justicia, por ejemplo, ¿no? Es una desgracia. Entonces tendría que haber, ya recogiendo tu recomendación, un libre ingreso y acceso al mercado de universidades. Así porque es. Quienes tienen ese lobby resultan beneficiados porque impiden que puedan entrar otras universidades con otro enfoque. La SUNEDU anterior abrió una ventana, creo que por 3 o 4 meses, por la que entró una universidad y le aprobaron filiales, le aprobaron licencias para locales que no tenía y alumnos que no existían. Amigos. Una universidad amiga. El comité que la evalúa recomienda 6 años de licencia, el comité directivo le da 8 años. Y además muchas de las universidades privadas han empezado en casonas. Así es. Así han empezado. Hoy las más prestigiosas no tienen esos locales. Pensemos en Taiwán haciendo escobas, ¿no? Vas avanzando, vas construyendo. Y para eso tenemos un Indecopi que se asegura que, por ejemplo, no tengas pues ratas en las cocinas de un restaurante, por famoso que sea, por bueno que sea, para eso están. Entonces, si tu producto no reúne condiciones mínimas de calidad, ni siquiera necesitas una SUNEDU para cerrarlo. Las licencias deberían darse por una vez y luego exigir que las universidades se acrediten para que tu título valga, para que el título a nombre de la universidad de donde sea reconocido en el mercado, vendrá acompañado de un sello que dice acreditado por la Asociación Americana de Escuelas de Negocios, por ejemplo, ¿no? O la Asociación Europea, o la Agencia Acreditadora del Estado de no sé dónde, ¿no? Acreditaciones válidas y no inventos locales que se compran. Mucha reglamentación, reglamentaritis. Ahora, en términos de contenido, tú has mencionado algo muy interesante que se refiere a las habilidades blandas. Con la transformación digital, con la inteligencia artificial y la irrupción de las tecnologías y los cambios en el ámbito tecnológico, científico, es muy probable que los seres humanos sean reemplazados ya no solamente por robots, sino por sistemas, algoritmos que van a estar en condiciones de reemplazar a ese jefe de planta y por tanto el mercado laboral debe buscar preparar a aquellos profesionales que probablemente necesite el mercado laboral en unos años. Pero tenemos que estar preparados para tener una actitud crítica. No olvidemos Brave New World y 1984, porque nos estamos acercando a esas realidades, ¿no? Como decía Borges en uno de sus poemas del ajedrez, Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? ¿Qué Dios está detrás del Dios de la inteligencia artificial? Porque no es el non plus ultra. No es el non plus ultra y no es inocente. Yo reconozco que, por ejemplo, uso mucho la inteligencia artificial para los artículos que escribo, pero no la uso para que me escriba los artículos, que es lo que se promueve hoy día. La uso para ganar tiempo. Por ejemplo, le pido que me dé... un resumen de un libro. No, le pido, mira, quiero ampliar esta idea y le doy un párrafo y ponme referencias. Y me da pues una página y 50 referencias o 10. Verifico cada una de esas referencias. Bueno, de 10 hay 6 falsas, inventadas. Claro. Las otras y eso 4 circula como parte de las otras 4 las puedo verificar. Las ideas que me plantea, alguna vez le dije a ChatGPT, ¿por qué tu orientación es tan izquierdista? Y me dice, es cierto, parece.
Lo que pasa es que yo no tengo opinión, sino que resumo las opiniones de los que publican y esas tendencias son las que más publican. O sea, está cayendo en el juego de los izquierdistas, claro, que pretenden difundir esas ideas. Y te responde siempre, aunque sí, tenga que inventar. Una vez me inventó un poema de Borges. Wow. Y si no has leído y si no verificas, entonces, si no tienes cuidado con el pensamiento crítico para convalidar eso, no aceptes a ciegas, sí, que es el gran riesgo que tenemos hoy día en las redes sociales, mucho de la trata de personas, por ejemplo, y parece que nos salimos a veces, pero está en todo. Está porque niñas, niños, jóvenes caen inocentemente en engaños, porque no les hemos dado capacidad crítica, porque no se acepta y muchas el veces desacuerdo. todo lo que está en las redes se acepta como que es verdad. Exactamente. Y estamos en ese juego de los fake news y la conversación. Me acordé de nuestro profesor Fisher, el profesor del Harvard Law School, experto en negociación. Sí, claro. Sí. Bueno, en términos entonces, ya sacando algunas conclusiones. En primer lugar, las habilidades blandas. En segundo lugar, el pensamiento crítico. En tercer lugar, las habilidades para ser el autogestor de tu propio negocio, de tu propio empleo. Sí. En cuarto lugar, aprender en pellejo ajeno, porque el acceso a la tecnología no implica que nosotros tengamos que hacer el mismo recorrido que hicieron esos científicos e investigadores. Nosotros podemos captar y sabemos hacerlo bien. Fíjate, el ingenio de los peruanos es extraordinario. Un ejemplo excelente es el de Innova Schools. Innova Schools fue inventado por encargo. En Stanford se creó esta disciplina del design thinking. Y se creó una compañía con la gente que ideó estas cosas que se llama IDEO, que está en San Francisco, y que diseña para otros soluciones a problemas complejos, soluciones baratas. Ellos, por ejemplo, junto con la gente de MIT, inventaron para Zimbabue una incubadora para bebés prematuros que no necesita electricidad ni salas sin infecciones, o sea, asépticas, y que cuesta $25. Y que la mamá mete al bebito en la computadora y se lo lleva cargado a su casa al día siguiente que le han hecho la cesárea. Entonces, el grupo, disculpen la propaganda, Intercorp, no tengo nada con ellos, contrató a IDEO para, me imagino, le encuentre una solución a un país donde no hay real estate, no hay locales para colegios, no hay buenos maestros en promedio, es difícil conseguirlos, y la gente no puede pagar mucho, pero queríamos un sistema de educación excelente, de estándares internacionales. El resultado fue Innova Schools. Tiene premios en todo el mundo. Y ofrece una educación de alta calidad a un costo accesible. El grupo Intercorp. En el Harvard Business School se estudia el modelo de Innova Schools. Claro. El grupo Intercorp creó, no sé si se llama Aurora o Victoria, el grupo que tienen en esta organización, que mantiene esto para todos los problemas de la organización. O sea, y las lecciones aprendidas en un lado se comparten, hay retroalimentación. Otro punto que nos da una pauta de qué camino seguir. El sector privado puede complementar al sector público perfectamente. Y yo lo he vivido y he gozado, porque yo he sido parte de la ONG Magis Americas de los jesuitas, que tiene la más grande red de escuelas públicas administradas por una entidad privada, la Federación Internacional de Fe y Alegría. Yo he vivido, eso te iba a decir, oye, Fe y Alegría es... Y lo he visto y lo he constatado. Yo he vivido 12 años en Harvard Square y me he paseado por todas las escuelas de Fe y Alegría en ese entonces 16 países. Hoy ya están en 17 en Latinoamérica y proyectándose al resto del mundo. Y en todos los pueblos jóvenes de República Dominicana, Bolivia, Perú, las mejores escuelas son las escuelas administradas por Fe y Alegría. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Gastan lo mismo. Sí, pues, claro. Pero fíjate, hay dos temas que resolver.
y que serían materia para un desafío a Design Thinking, ¿no? Primero, se pueden deshacer de los maestros que no rinden. Exacto. El Estado no puede. Es más, con la ley Puerta Falsa, no solo no puede deshacerse de los que no sirven, sino que están obligados a meterlos. Sí. Están obligados a meterlos. Y segundo, escala. O sea, Fe y Alegría tiene en el Perú, ¿cuántos? ¿3.000? ¿5.000 colegios? A lo más. Sí. ¿Cuántos necesitamos? 100.000. Entonces, ¿cómo pasas de 3.000 a 100.000? Justamente con las asociaciones público-privadas. Y hay mecanismos, yo lo he estudiado a fondo desde hace años. Ese es el tema que hay que trabajar. En términos del financiamiento y en términos de quién está a cargo del servicio educativo. Hasta ahora, usar la palabra servicio es como si fuera algo malo. Sí. Es un servicio, porque la calidad de lo que tú ofreces es lo que te permite ser aceptado por el consumidor. Servicios por impuestos sería ideal. Ahora, hay que asegurarse de que no haya corrupción, porque eso es terrible. Mira, la corrupción es el cáncer y la hay que falta extirparlo. Es lo que yo llamo la costra purulenta. Esa costra que cubre la podredumbre y la esconde y que hay que arrancarla por doloroso que sea, hay que limpiar y empezar a construir. Eso es como alguna vez dije, tal vez hace falta que traigamos la pena de muerte como en Singapur. Pero, y eso me costó el puesto gracias a unos periodistas sin ética, tendríamos que salirnos de la defecio de la Corte Interamericana de Derechos Pero Humanos. volviendo al tema ya educativo, profundicemos. Yo creo que hay 4 mecanismos. En primer lugar, están los institutos educativos, escuelas, colegios, universidades, que tienen a su cargo tanto el financiamiento como el servicio. Sí. Por ejemplo, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Están las otras que son entidades en las que el financiamiento y el servicio es pública, solamente privado. Pero hay también algunas alternativas. Pero hay las privadas sin y con fines de lucro, ¿no? Exacto, también, porque no es lo mismo la Universidad del Pacífico que la UPC. La Universidad del Pacífico no es una universidad con fines de lucro, pero la UPC es una universidad con fines de lucro. Ahora, que al usuario no le importa porque lo que necesitas es calidad. Exacto, y además cada uno va a encontrar su nicho de mercado para el tipo de profesional que va a formar. Exacto. Es decir, la diversidad de la oferta educativa permite un matching, una mejor articulación entre la oferta y la demanda. No se puede pretender que todas sean una universidad de investigación o que todas sean simplemente universidades que forman suelta a profesionales. Sí. Hay ahí un campo muy amplio para que el mercado actúe como elemento de estabilización entre la oferta y la demanda. Y luego podrías tener modelos híbridos, ¿no? Exacto. Un híbrido es Fe y Alegría. Claro, porque que podrías tenerlo en educación superior. Exacto. Y más aún, podemos invertir, porque en el caso, por ejemplo, de Fe y Alegría, el proveedor del financiamiento es el Estado y el que ofrece el servicio es una entidad privada. Claro. Pero puede invertirse entidades privadas que puedan también incluso financiar a entidades públicas. Es decir, en la diversidad de la oferta educativa, nosotros enriquecemos el modelo del mercado. Mientras no perviertas el modelo como quiso hacer Pronavec. Claro, esas estructuras regulatorias lo que hacen en buena cuenta es aplastar a la sociedad. Claro. Porque pretenden, por ejemplo, establecer una agenda LGTB en la educación, cuando pretenden, por ejemplo, que un Estado supranacional con la Agenda 2030 nos imponga, incluso a costa de nuestra soberanía, la patria potestad. Si tú quieres enseñarle... O sea, el Estado también en la educación puede ejercer su aparato aplastante. Y nosotros debemos defender ese derecho de los padres y de los estudiantes de escoger la entidad en la que quieren educar a sus hijos. Interesante esto de la participación de las entidades público-privadas. Ahora, en términos ya de la transformación digital, la educación en el mundo va a sufrir, no solo la educación, la forma de relacionarnos, la forma de trabajar, la forma de distraernos, la forma de incluso conectarnos entre seres humanos. Nuestra forma de vida ha cambiado a lo largo de la historia por diferentes tecnologías, ¿no? O sea, desde que había luz que no era del sol,
cambió la vida, porque ya no tenías que irte a dormir, ¿no? Podías distraerte, Claro. podías verte, podías conversar. No, y los hábitos hasta de alimentación. Nosotros por la hebra de industrialización era conveniente comer 3 veces, desayuno, almuerzo y comida. Pero efectivamente la transformación digital y la inteligencia artificial plantean retos para la educación peruana. ¿Qué cosas tú crees deberíamos hacer? Mira, una primera cosa que todavía estaría a tiempo inclusive de hacer este gobierno. Un crédito a 20 años para poner un satélite dedicado exclusivamente a educación que ilumine a todo el país y con una antenita de 30 soles acceder a contenidos que ya existen y que podrían existir más. O sea, hoy día, ¿cuántos? Ahora, eso lo puede hacer la empresa de Elon Musk, porque esperemos que llegue su servicio de Internet que va a competir y va a romper con la competencia justamente para que el servicio de Internet como llegue te digo, tenemos que hacerlo ya. No necesariamente el Estado. No necesariamente el Estado, pero podría hacerlo si quisiera, ¿no? Ya lo hicieron en el gobierno de Humala con el satélite supuesto para defensa, que no sabemos para qué sirve y que podría haber servido. Ya lo terminamos de pagar. Busquemos otra solución. Mira, el caso, por ejemplo, se comenta ahora de la Estación Terrestre Espacial en Piura. La NASA subcontrata a Elon Musk para que se haga cargo del servicio aeroespacial. La NASA, la entidad probablemente más respetable del mundo, recurre a la entidad privada. Pero ¿cuál es la mentalidad en el Perú? Yo lo he escuchado de profesores muy reputados de la UNI. Deberíamos crear una entidad estatal que se encargue de la investigación aeroespacial. O sea, ¿con qué plata? Si ya tenemos Petropeor y la experiencia en el mundo demuestra que las entidades, ni la NASA, las empresas, el país más rico del mundo, recurre a una empresa pública estatal, contrata a quien está justamente a la vanguardia de los conocimientos y del adelanto. Entonces, ese servicio... Solamente con la salvedad que decía del juicio crítico, ¿no? Claro. Que no se convierta en el Dios detrás de Dios. Por supuesto. Que acabamos de verlo, porque cuántos dioses hay detrás de los dioses que seguimos hoy día. Y la Agenda 2030 es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, con esa salvedad, sí, pues tenemos que buscarlo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, hay 41.000 colegios en ruinas prácticamente, ¿no? La infraestructura. Los expedientes técnicos, yo una vez saqué la cuenta, habían como 13.000 millones de soles tirados a la basura en expedientes almacenados en Proniet, porque ya no sirven, porque están obsoletos, porque la realidad ha cambiado y el expediente todavía está en proceso, ¿no? Uno de los problemas, necesitas terrenos saneados. El Estado no tiene saneados sus colegios. Exactamente. Entonces, ¿qué haces? ¿Saneas? No, pues existe una cosa que se llaman colegios modulares, que se instalan en cuestión de días y son totalmente autosuficientes. O sea, si no hay electricidad y no hay agua y desagüe en el sitio donde lo pones, vienen con su electricidad, su agua y su desagüe. O sea, a ese nivel pueden llegar. Se instalan en 3 días. Cuestan no mucho menos, pero bastante menos que concreto y ladrillo. Pero son homologables. Tienes modelos para costa, para sierra, para selva, para frío, para calor. O sea, lo homologa significa no hay coima de por medio. Tal vez por eso no se compran mucho. Y entonces tú pides el número de colegios que quieres y los pones en cualquier sitio, porque no necesitan terreno saneado y tienen una garantía, una vida útil de 15 años. ¿Qué importa? Además, el sector privado en muchísimas partes del mundo, en asociaciones público-privadas, se encarga no solamente de la construcción, sino del mantenimiento. En España, en Noruega, en Finlandia, en México, usan estas escuelas modulares. O sea, no es cuestión de países atrasados o de soluciones temporales. No. O sea, en 15 años lo reemplazas, pues, por otro. Pero ya lo tuviste y podrías hacer 4.000 colegios por año. ¿De dónde sale la plata? Hazme el favor. Con dedicar el 30% del presupuesto no ejecutado a hacer estos colegios
y la mitad del canon sobre canon y regalías en lugar de estar haciendo monumentos a la virilidad, a la fecundidad, ¿no? En las plazas de pueblitos pequeños, ¿no? Donde llegas y te encuentras con un tremendo falo o una vulva monumental en la que se ha gastado la plata del canon, que sean estas escuelas modulares. Y lo mismo hospitales. Entonces, con eso, en 10 años, o sea, no es de un día para otro, en 10 años arreglas el problema de infraestructura. Faltarían 1000. Bueno, hacemos 1000 colegios tipo emblemáticos o bicentenarios, algunos, 1000 a nivel nacional, a lo largo de esos mismos 10 años. Y tienes la infraestructura. El otro tema gravísimo es la falta de buenos maestros. No por mala voluntad de ellos. ¿Qué puedes pedirle a un maestro al que no has formado bien? Claro. Los incentivos perversos. Exactamente. Si tú eres malo y te van a dar el nombramiento de todas maneras, ¿para qué te vas a capacitar? Y te van a subir el sueldo sin que enseñes bien. O sea, no tiene sentido. Entonces, hagamos programas de capacitación en serio, con material que a través de la conectividad puede llegar a todo el país, y luego les exige rendimiento. Y en función de ese rendimiento recibe su retribución. Mira, ¿cómo podemos mejorar, por ejemplo, los resultados en PISA? Quise hacerlo y no me dejaron, y después no la dejaron a la siguiente ministra. Pongamos un premio en dinero. No es los influencers ahora no ganan por decir cosas en televisión, no hay estos reality shows y todas estas vainas, perdón la expresión. ¿Por qué no hacemos un concurso de lectura, dije yo, ¿no? En el que los niños compitan en equipos de 3 a 5 niños y el ganador nacional, cada niño miembro del equipo recibe 100.000 soles? Y el profesor, se van a poner a leer. Y el profesor, con la condición de que su colegio esté por encima del promedio nacional para evitar que escojan a los mejores, el profesor que con esas condiciones dirige el equipo gana 250.000 soles. Y el colegio, $500.000 de soles para infraestructura, que los padres de familia, junto con los profesores, decidirán en qué se gastan. ¿Cuánto nos cuesta todo eso? Mira, 2 millones de soles en premios, exagerando, y 5 millones en organizarlo. 10 millones de soles. No vale la pena. Te aseguro que en un año mejoramos en PISA. Los incentivos alineados. Exactamente. Y no hay incentivos perversos. Claro, exactamente. Entonces, no puede hacerse una reforma educativa sin actuar sobre los maestros. Es como hacer una reforma militar sin considerar a los militares. Exactamente. Y entonces tienes el largo plazo, 10 años, y el plazo inmediato con cosas como esta. Un año haces el concurso de lectura, al año siguiente matemáticas, al año siguiente ciencias, y lo repites todos los años, se vuelve una tradición. Y claro, alguna vez me dijeron, oye, pero esos 100.000 soles van a terminar despilfarrándolos. Pero el efecto en cadena, el spillover es... Mira, tienes una familia en el Perú a la que le puedes cambiar la vida. Si 5 años después siguen como estaban, ¿ya qué puedes hacer? ¿No? O sea, pero es lo que has generado es un sistema de incentivo que hace que todos quieran llegar. Y el mundo necesita de esos, porque hay un Elon Musk que tiene miles de empleados. Hay un Bill Gates que tiene millones de empleados. O sea, son generadores de mayor prosperidad, de mayor riqueza. Y lo que está detrás de eso es la iniciativa individual. Y talento tenemos. Mira, los chicos del colegio mayor, ¿no? Yo no, ahí falto de modestia porque es un modelo que creé junto con la exministra Miriam Ponce. O sea, fuimos los creadores del modelo del colegio mayor que después se convirtió en COAR. Esos chicos, hoy día hay uno enseñando en la Sorbona, ¿no? Y su hermana, que los dos calificaron por méritos, ha regresado al Perú y trabaja acá. Ahí el mejor alumno hoy día trabaja en una empresa y me decía el otro día, cada uno de ellos es un motor. He construido un colegio emblemático. Dice, ¿no? Así estoy devolviendo. Su esposa es profesora, también exalumna del colegio, ¿no? Acaban de tener una bebita y es hoy día la más joven miembro del el Consejo Nacional de Educación, ¿no? O sea, ya esa generación está devolviendo. Esa primera promoción se llamó 25 Voces por el Cambio y están trabajando para eso. Maravillosa experiencia
Y tenemos que seguir conversando Sí, contigo. por Se ha supuesto pasado que sí. el tiempo en los temas que nos apasionan. Sí. Yo creo que el Perú puede todavía enrumbarse por la ruta del progreso, invirtiendo en lo más valioso que es el capital humano. Hay esperanza para soñar, pero para que los sueños se hagan realidad, hay que despertar y empezar a trabajar. Así y sea. creo que eso es lo que nos toca. Gracias Gracias por a ti. acompañarnos. Gracias. ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú!